Buenos días. Bueno, en esta oportunidad me ha tocado hablar y dar un breve comentario acerca de mi opinión acerca de la Iglesia Adventista en el Perú. Como bien sabemos, la mayoría de personas, cuando llegamos a un nuevo lugar para dar a conocer nuestra religión, no es fácil porque por la historia, los adventistas que primero llegaron al Perú tuvieron muchas dificultades, ya que estaban encendidos por el fuego del Evangelio ellos. Su pasión era inundar de esperanza a todo rincón del Perú. Sin embargo, en la época colonial y en el virreinato del Perú fueron cazados por la Inquisición y tratados del rigor y crueldad. Sin embargo, lo que más me llamó la atención de la Iglesia Adventista en el Perú fue que cómo se inició la primera escuela en nuestro país. Bueno, cabe resaltar también que lo que más me llamó la atención a mí es la libertad religiosa que hubo en el Perú y que estaba vinculada de modo directo a la escuela adventista, ya que fue la primera que se creó en Platería, en Puno, la cual fue iniciada gracias a la visión, la valentía y la decisión de Manuel Zúñiga Camacho. Este personaje fue una persona que nació el 25 de diciembre en 1871 en el Ayllu, Cutimbo, cerca a Puno. Sus padres fueron comuneros aymaras, Luis Alca y su madre Eduarda Cruz Camacho. A los 12 años, este personaje, Manuel Alca Cruz, fue llevado a Moquegua, donde sus padres lo entregaron al doctor Higinio Herrera, quien le hizo cruzar toda la primaria en la escuela municipal de Moquegua. Lo que más resalta aquí es que en la antigüedad no cualquier persona podía estudiar, y por ese motivo este personaje recibió educación gracias al doctor Higinio, a quien sus padres lo entregaron. Posteriormente, a los 24 años, Manuel decidió cambiar sus apellidos, adoptando Zúñiga en recuerdo a su profesor de religión, y su apellido paterno Alca, y escogió de apellido materno al de su progenitora en vez del paterno de ella. Otro aspecto que cabe recalcar de la historia adventista en el Perú es que Camacho con Forga fueron los primeros en vislumbrar la posibilidad de que la mayoría de problemas se soluciona con la educación. Muchos problemas que ellos observaron, ya que anteriormente no había esa escuela para enseñar a las personas que eran de bajos recursos, además que había mucha desigualdad y las personas campesinas no podían estudiar, no sabían ni leer ni escribir. Sin embargo, junto con Forga, en 1902 ellos fundaron una escuela que en ese año estaba en su casa y ahí comenzó a funcionar. Era para todos los hombres, mujeres y niños de toda edad los que quisieran aprender la lectura y la escritura del idioma castellano, y así también la interpretación del estudio de la Biblia. La mayoría de personas que vieron este detalle, que estaba enseñando a los campesinos, fue visto de una perspectiva egoísta de las personas del pueblo, ya que las autoridades no querían que las personas obtuvieran ese conocimiento. Pero sin embargo, cabe resaltar que este personaje Zúñiga no se desanimó a pesar de las amenazas que ha recibido durante tiempos, porque a él hasta llegaron a perseguirlo. Sin embargo, Zúñiga se dirigió a los adventistas en 1908. Por ello, fue enviado el colportor Fernández Osorio, que él organizó reuniones con los interesados en Utahuilaya de lunes a jueves,
ya, y los fines de semana atendía el interés en Puno. Sin embargo, la escuela de Camacho se tornó una academia de evangelización. Ya empezaron a tener audiencia que crecía a 150, 80, a 800 personas. Sin embargo, lo que cabe resaltar de ese personaje es que, a pesar de que haya tenido muchas dificultades, él nunca se rindió. Siguió ahí con las personas campesinas para que él pueda dar a conocer ese conocimiento de leer y escribir, y ellos puedan expresar, puedan mostrar a los demás lo que ellos tienen, todo lo que ellos pueden desarrollar. Otro personaje que a mí me llamó mucho más la atención es Eduardo Forja, que es de lejos considerado el más notable de los primeros adventistas del séptimo día peruanos. Es un hombre que nació en Arequipa el 26 de marzo de 1871 y fue el cuarto de 6 hijos de una familia acaudalada. Era un hijo de padre español y madre de extracción alemana. Cuando contaba los 10 años de edad, según la historia, dice fue enviado a estudiar a Suiza, en una escuela católica en Friburgo. Por alguna razón, los jóvenes Forga estuvieron descontentos en ella y fueron trasladados a una escuela protestante en el mismo país. Posteriormente, en 1886, viajaron a Alemania, donde Eduardo estudió en colegios de Hamburgo hasta 1890. Finalmente, nadie lo creería que en 1894 se graduó en Berlín como ingeniero de minas. Sin embargo, durante sus últimos años de vida estudiantil adoptó el vegetarianismo, conocido en aquellos tiempos como el movimiento de la cura natural. Gracias a estos tratamientos recibidos por la cura natural, pudo sanarse de la dispepsia crónica que él tenía, ya que una buena alimentación le ayudó mucho a Eduardo Forja, porque tenía esta enfermedad que es la dispepsia. Desde entonces él continuó con esta rutina, con este hábito alimenticio. Luego ya retornó a Arequipa en 1896 y asumió de inmediato la superintendencia de minas de plata que su padre tenía en Pucuitambo. Ahí vio los efectos devastadores del alcoholismo en los habitantes andinos y decidió atacar el flagelo del alcoholismo, porque él era una persona que no bebía alcohol. Mayormente su vida se basaba en el vegetarianismo, la temperancia, la hidroterapia, la higiene y la reforma social. Por eso él se concentró en el alcoholismo. Después Forja fue delegado a Arequipa para abogar sobre la ley religiosa. Él fue uno de los que se reunió para que hubiera libertad religiosa. Sin embargo, él en ese momento no era adventista todavía. Su primer contacto se produjo en El Faro, la primera publicación adventista sudamericana que salió al público en 1897, publicada en Buenos Aires, Argentina. Los editores del Faro pidieron a la organización que publicara la Biblia, que les enviaran listas con nombres de personas relacionadas a esta institución, y entre ellos aparecía el de Forga. Forga fue el primero que recibió el ejemplar de la revista y se alegró por el envío. Él no tuvo problemas de estar en la iglesia adventista de acuerdo a su régimen alimenticio y le parecía excelente pertenecer porque se adecuaba con su estilo de vida. Luego, él y su esposa vivieron y trabajaron como misioneros en España a partir de marzo de 1913, hasta cuando tuvieron que viajar a Gland, Suiza, debido a una emergencia de salud de Forja, ya que él falleció en el sanatorio adventista de Gland el 24 de agosto de 1915. Según White,
había muerto de consecuencia de una parálisis. Eh, Su esposa insistía que él había sido envenenado por alguien de Barcelona. Actualmente sus restos mortales descansan en un lugar cercano a los márgenes del lago de Ginebra. Su cuñado era White y él, antes de fallecer, todavía joven aún, ya tenía un testamento que decía que la mitad de sus bienes y ambos fueron donados a la Iglesia Adventista en el Perú. Y además que la donación a la Iglesia Adventista del Perú se encargó de elegir y comprar un órgano que sería enviado como obsequio a la iglesia de Arequipa. Lo que debemos resaltar más de Forja, según mi punto de vista, es que él tenía una temperancia y fue un propulsor del vegetarianismo. También fue una de las primeras personas en defender la libertad religiosa. Y uno de los aspectos más importantes es que fue un paladín o alguien que se preocupó por los derechos de los indígenas. Sin embargo, hasta ahora es ya casi un pionero, casi olvidado. La mayoría de personas no lo conoce, a pesar que ha hecho grandes actos por nuestro país, por las personas, por los indígenas. Eh, si no fuera por él, ahorita no seríamos libres, estaríamos con una sola religión. Y él era una persona que se regía muy bien a su alimentación y gozaba de buena salud gracias al estilo de vida que llevaba. Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta muy bien a la concepción de nosotros que tenemos de las cosas que nos rodean. Nosotros debemos saber muy bien a dónde queremos llegar, qué objetivos tenemos. Y todos sabemos que de la mano de Dios lo podemos lograr. Por eso este es un gran ejemplo que nosotros tenemos para nosotros de perseverancia y de conseguir lo que uno quiere. Ya vimos que se fundó anteriormente una iglesia adventista en Puno, y eso fue, en mi opinión, fue una gran idea para ayudar a los indígenas que pudieran aprender a leer y escribir. Gracias. Bueno, eso sería todo. Fin.